aquí en nuestra entrevista principal y esta mañana tenemos a la ingeniera Susy Gatón. Susy es la primera presidenta mujer, ¿no? La primera presidente mujer de ACOPROVI. Qué maravilla tener una fémina y elegante y femenina dirigiendo un gremio. Mujer buena moza. Dirigiendo un gremio de construcción. Gracias, sí. Un sector liderado por hombres. Y además una mujer muy fajadora, señores. Susy tiene de los proyectos más grandes, habitacionales, de todo tipo, porque ella es muy polifacética y todos proyectos muy exitosos de viviendas. Te felicito, Susy, por ese logro en el que has integrado además a la familia trabajando. Sí. Además es un proyecto muy bonito porque es familiar. Bueno, pero lo más importante de esta mañana es que Susy, a la cabeza de ACOPROVI, que es una institución muy importante en nuestro país, porque no solamente se encuentra a la cabeza de lo que es la construcción, sino que toma muchas decisiones en cuanto a los lineamientos de la vivienda, porque además es Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Y está haciendo una serie de estudios de cuántas viviendas hay, cuántos comercios, cómo debe de desarrollarse el ordenamiento territorial, las viviendas para personas de escasos recursos, como ahora con el fideicomiso, por ejemplo, que es una figura que garantiza pues los fondos y además los abarata la vivienda. ¿Cómo debe hacerse este desarrollo territorial? Y ustedes veo que están promoviendo un ministerio de la vivienda. ¿Qué vendría eso a facilitar? Son tantas cosas las que tenemos que hablar con ACOPROVI, porque indudablemente en nuestro país, el Gran Santo Domingo y Santo Domingo como municipio han crecido muy desorganizadamente. Gracias a Dios que estamos viendo cómo se va organizando poco a poco, que inclusive las fachadas de los edificios, de los comercios han mejorado, y ahora esperemos que con la ley de tránsito también mejore el tránsito, que es algo que nos preocupa a todos. ¿Cuáles son a grandes rasgos, Susy, los objetivos de tu presidencia? Vamos a decir, enumerándolo por prioridades. Bueno, el sector tiene, buenos días y gracias por la invitación. Mónica, somos amigas hace mucho tiempo. Muchos años. Mucho gusto. El sector tiene muchas prioridades, entre ellas la necesidad del fortalecimiento institucional. Nosotros no tenemos una institución que nos rija, que nos regule, ni tampoco que construya políticas de vivienda y asentamientos humanos adecuados, dignos. Por eso persiste la marginalidad, persiste la situación caótica del Gran Santo Domingo. El tema de la metropolización es un tema de alta preocupación y son muchos los aspectos que son determinantes para que el sector pueda ser eficiente en su desempeño. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo la creación del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, de manera tal que podamos, a través de este organismo, crear políticas, y no solamente crear políticas, disponer de los fondos, no solamente para atender la vivienda social, sino también la vivienda de bajo costo y media-baja. De manera que en la propuesta de ley está contenido además la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que eso podría hacer el acopio de los recursos para darle sustentabilidad a la política de subsidios. Eso es fundamental porque en la actualidad los subsidios no llegan oportunamente. El subsidio definido como el bono ITEVIS a veces le llega a las familias cuando ya tienen el préstamo hipotecario obtenido y ya están pagando su cuota, y la incidencia es menor que si le llegara al momento del pago del inicial. Es bueno que tú aclares esto del bono ITEVIS. ¿El bono ITEVIS siempre puede tenerlo una vivienda económica o solamente corresponden a aquellas que se hagan bajo la ley de fideicomiso? Solo bajo la ley de fideicomiso, y tiene un tope de 2.464.000, 2.470.000 aproximadamente. De las viviendas cambia cada año porque se indexa, pero esa indexación no corresponde porque suben los materiales, sube la tierra, sube el suelo urbano, suben los materiales y se indexa en función de la canasta familiar, que debería indexarse
en función del índice de costo directo de la construcción que lo maneja la Oficina Nacional de Estadística con la colaboración de nuestro sector. Cuando usted plantea hacia dónde se enrumba y la visión que usted tiene con relación a Coprovi, la creación de ese ministerio, habría obligatoriamente que eliminar el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda. Es la conversión del INVI en el ministerio, para que haya un órgano que realmente trace política, fomente el desarrollo no solamente del ordenamiento del territorio, sino también que fomente políticas de vivienda. ¿Qué tan avanzado y está sobre todo, que fomente la producción de vivienda social. El sector está muy atomizado, está en muchas instituciones. El Ministerio de la Presidencia desarrolla políticas, el INVI desarrolla políticas más bien de carácter de emergencia en situaciones, por ejemplo, como la recién pasada de las lluvias. Es decir, que no tenemos un órgano que fomente y haga el acopio de los recursos como a través rector. del fondo como un órgano rector. ¿Qué tan avanzado está este proyecto? Bueno, hay dos anteproyectos de ley. Uno presentado por el sector social, las organizaciones del sector social, Ciudad Alternativa, Centro Bonó, que está en el Congreso. Fuimos convocados por el diputado Ito Bisonó a los fines del conocimiento del mismo y para que lo opináramos. ¿Él encabeza la comisión de estudios? Él encabeza la comisión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De la Cámara. De la Cámara. Entonces, también eso es importante, no tenemos una comisión en la Cámara porque no somos ministerio. Entonces no hay quien defienda los recursos para el sector. Pero no hay un diputado el ministro Montalvo entiendo que ha sido el que más ha empujado, porque empujó el proyecto Ciudad Juan Bosch, que es un APP, un fideicomiso público-privado, de manera tal que ha sido uno de los logros más importantes de los últimos años. Este fideicomiso, el gran fideicomiso para producir unas 25.000 viviendas, tiene sus dificultades, pero va avanzando. ¿Y qué porcentaje, Susi, de las viviendas de bajos recursos, de bajo costo, están bajo la ley de fideicomiso? Porque aquellas que no estén, entonces resultarían más caras para el adquiriente. Mira, la vivienda social que pudiera tener un tope de hasta 1 millón de pesos, 800.000 pesos, 500.000 pesos, no se están produciendo. Prácticamente para ello tendría que tener la asistencia en términos de recursos y de subsidio del gobierno central, del presupuesto nacional. Por eso que se quiere crear en el fondo con recursos del presupuesto y con otros recursos que se puedan acopiar, como fondos internacionales o préstamos internacionales, y también con los fondos de pensiones. ¿El déficit habitacional por dónde anda en República Dominicana? Bueno, en el 2013 nosotros hicimos un estudio de demanda efectiva y potencial, que lo estamos realizando nuevamente. Ahora, en estos momentos. Andaba por el orden de las 900.000 unidades como déficit cuantitativo. Déficit cuantitativo, que si le sumaras el déficit cualitativo, superaría el 1.800.000. Y nos estamos refiriendo, cuando Susi habla de déficit cualitativo, a viviendas que están en muy malas condiciones. Sí, que tienen alta vulnerabilidad. Exacto, que tienen techo, piso de tierra, o paredes inadecuadas, o techos inadecuados, o viven o están en zonas marginadas, que también ofrecen Susi, con una política definida del gobierno de vivienda, ¿en qué tiempo más o menos estaríamos llegando por lo menos al 50% de ese déficit, más o menos? La superación del déficit es progresivo, porque cada año se forman 30.000 nuevos hogares que se le suman al déficit. Sí, para producir vivienda cada año. 30.000. Sí, aunque yo digo que nosotros los dominicanos somos muy creativos porque formamos los hogares allegados. Sí, juntos. Exactamente. Se casa mi hijo, se incorpora a mi vivienda, pero eso no es lo más adecuado. Sí. Cada familia necesita su hogar. Yo creo que el hogar es el cobijo de la educación, de la salud, de la unidad familiar, o sea, tiene mucha importancia del acopio de los servicios, que le llegue agua al interno de la vivienda, que tenga la seguridad la vivienda. Te quiero citar un ejemplo. Por ejemplo, en Perú ahora están haciendo módulos de 30 metros cuadrados para aquellas familias que tienen el usufructo de la tierra, que puede ser en zonas suburbanas o en zonas rurales, pero tú le haces un módulo que tiene
seguridad ante cualquier fenómeno sísmico o atmosférico. Y que pueden ampliarlo, generalmente lo hacen y que lo así. pueden, sí, que tienen el concepto de vivienda progresiva, que pueden ampliarlo verticalmente ahí entra u el Estado. horizontalmente. Ahí entra el Estado. Sí, en el caso de Perú, quien lo está haciendo el Estado, a través de los promotores. Se le encarga al promotor con unos parámetros determinados. Yo quiero módulos de 30 metros, de 36 metros cuadrados, que es una unidad básica con carácter progresivo, como dice Mónica, pero ya tú tienes un módulo seguro. No, y tienes una propiedad, tienes una hasta propiedad, un módulo seguro. El propietario. Sí. Pero las políticas son fundamentales y también la parte operativa del sector. Nosotros necesitamos ser mucho más eficientes. Es por ello que estamos trabajando con las municipalidades en todo lo relativo a la agilización de los procesos de aprobación de los proyectos arquitectónicos y con el Ministerio de Obras Públicas en la agilización del otorgamiento de las licencias. Eso es otro tema, que son temas muy complejos. Muy complejos. Estamos trabajando de la mano, pero todavía los logros no son tangibles. Estos proyectos que el gobierno viene realizando, La Barquita, Ciudad Juan Bosch y otros, ¿reduce eso o no, o ni por asomo toca ese déficit? Yo creo que La Barquita vino a resolver un problema de una situación de marginalidad y vulnerabilidad. De muchos años. De muchos años. Esa no se suma ahí. No se sí, claro que se suma, pero son 1.780 viviendas en esta primera etapa, y hablamos de un déficit que aumenta a 30.000 nuevos hogares por año y 900.000 el déficit acumulado, realmente lo toca, pero... Tendría que ser el gobierno entonces proyectos individuales para tendría que hacer el proyecto. Las necesidades de esa ¿Cuál gente? es nuestra recomendación? Que el gobierno no sea, sino el sector privado, ¿verdad? Proyectos bajo fideicomisos mixtos, público-privado, de menor escala y mejor distribuidos. ¿Mixtos te refiere a que sean gobierno, sector privado? Gobierno, sector privado. ¿Y pero cómo también, se haría este match? Bueno, es bajo la figura del fideicomiso, como se está haciendo Ciudad Juan Bosch. Sí. El gobierno aporta a la tierra y nosotros como desarrolladores podemos hacer la infraestructura y las edificaciones. Pero Susi, porque esa división que se hizo ahora de que el gobierno está haciendo la infraestructura y nosotros las edificaciones, los promotores de las edificaciones, el acoplamiento, la programación marco, el flujo del desarrollo, no es como se quisiera. Claro, entonces, avanza la vivienda y se pudiera quedar atrás las obras de infraestructura. Hay un elemento ahí que hay que señalar. El gobierno a veces hace unos proyectos, puede ser con el sector privado, pero surge un elemento, que las personas que pueden concursar o que quieren obtener una vivienda de esa, no tienen el salario que el banco pueda garantizarle el préstamo para el pago de esa vivienda. Entonces ahí hay un problema de que quizás yo quiero una vivienda de esa que el Estado está construyendo, que son cómodas, de la que usted acaba de señalar, pero yo no gano el dinero suficiente para poder tener el crédito que el banco me garantice el pago de eso. Pero también ¿Qué ocurre entonces? También es posible, porque estaríamos hablando de viviendas mínimas. Viviendas mínimas significa que podemos desarrollar, como te indicaba ahorita, módulos pequeños de 30 metros hasta 60 metros. Un proyecto entonces a llevarse. Hasta 60 metros, claro, para que tenga acceso el sector social. ¿Tú crees, Susi, porque en la actualidad el sector social no tiene acceso a Ciudad Juan Bosch, porque la cuota mínima, cuota mínima de Ciudad Juan Bosch son 6.000 pesos mensuales, tendría que ganarse. Tiene que ganar por encima de los 25.000. 20.000, 23.000, 25.000. Y aquí el salario es 15.000, el mínimo. Exactamente. Entonces, hay un segmento fuera. Yo creo que tiene que intervenir el Estado muy seriamente. Es por ello la importancia de la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, para que se establezca una política de subsidio para no solamente para las viviendas de bajo costo, sino también para el sector social. Y el sector privado que se gane menos, porque a veces quieren ganar mucho dinero. Mira, en el caso del fideicomiso de vivienda de bajo costo, APP, Asociación Pública Privada, la ganancia de los promotores son mínimas. Son mínimas. Mínima, es por volumen que ganan. Inclusive las viviendas entregadas. Seguro, yo soy arquitecto. En las viviendas entregadas en Ciudad Juan Bosch, el que mayor número de viviendas ha entregado es el ingeniero
Bisonó. Bisonó, sí. Bisonó, que ha entregado una 500, una industria, 600 unidades. Y es por el volumen. Pero él tiene en sus procesos una verticalización. Entonces eso le ayuda mucho. También el Grupo Estrella tiene una verticalización porque tiene el hormigón, tiene las formaletas. O sea que ya se el están cemento. haciendo estas viviendas con ascensor, Susi. No. Porque cuando tú hablas de verticalización, ¿te estás refiriendo a 4 pisos? No, cuando yo hablo de verticalización, estamos hablando de del uso óptimo, del territorio. No es posible que todos los barrios de La Fe, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo tengan la horizontalidad que tienen. ¿Pero cuántos pisos te estás refiriendo? Bueno, yo entiendo que en esos sectores que son centro ciudad y disponen de los servicios, tienen alcantarillado sanitario, tienen equipamientos sociales, están dotados de la línea del metro, porque la línea del metro le pasa mucho más a todo lo largo, exacto, a todo lo largo, tiene la infraestructura y los servicios. Nosotros pudiéramos plantearnos un mínimo de 10 niveles, de manera tal que esa ciudad, el territorio urbano pudiera ser mejor aprovechado, más usado, de manera más eficiente, porque en la actualidad no lo es. Nosotros le estamos recomendando al Ayuntamiento del Distrito Nacional el desarrollo de un polígono, de un nuevo polígono central. Un nuevo polígono central. O sea, un nuevo polígono refiriéndonos a esa zona de Villa Juana. En principio nosotros le estamos proponiendo John Fitzgerald Kennedy, Lope de Vega, Máximo Gómez y San Cristóbal, ese cuadrante. Tiene equipamientos deportivos, el Estadio Quisqueya, el Centro Olímpico, equipamientos de salud, tiene alcantarillado sanitario y tiene agua, y tiene iluminación. Y, o sea que la preocupación inmediata que le viene a uno de la mente es la congestión, por ejemplo, del tránsito y de los servicios, y tú acabas de decir que las alcantarillas la tiene, el agua la tiene, la electrificación y el tránsito con el metro se simplificaría mucho. Claro. Es importante también la creación de estacionamientos públicos. Eso es muy Inclusive importante. en las paradas del metro debieron pensar en estacionamientos públicos, porque yo pudiera tomar el metro en el kilómetro 9 y desplazarme Hay hasta algunas San Luis, paradas que tienen, pero muy pocas. muy pocos y muy poco también parqueo. debe de proveerse de mayor seguridad. Correcto. De mayor seguridad. Quiero acotar algo. Nosotros estamos empujando la ley de viviendas, porque sin la ley de vivienda tenemos muchísimas debilidades. Un gran proyecto. Ese es un gran proyecto y creo que tenemos el apoyo de la Presidencia de la República. El sector social está haciendo un planteamiento distinto, donde donde al sector promotor lo ubica como contratista del Estado. Y yo creo que es una visión incorrecta, en el sentido de que nosotros somos canalizadores de muchos de los recursos del sector financiero. Entonces nosotros podemos producir vivienda con los parámetros adecuados para el sector social. Por supuesto, que el Estado no tiene... Y que sea asequible. Y que claro. Una pregunta, Susi, ¿es posible que... Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando vengamos yo quiero saber si tenemos realmente una demanda de esas viviendas tan pequeñas como de 30 metros cuadrados que tú señalas, porque por un lado son muy pequeñas, pero por otro, como dijimos ahorita, le daría simplemente el sentido de propiedad y tener un techo donde vivir a personas que de otra manera no lo pudieran pues adquirir. Pero tenemos esa demanda. Nos vamos a la pausa, volvemos. Esos equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.
es noticia. Envíanos tus fotos y videos con tus datos y lugar de los hechos a noticiasn16@gmail.com y forma parte de nuestro blog informativo. N16 es el canal de la noticia. Continuamos con la ingeniera Susy Gatón, presidente de ACOPROVI. Susy, te preguntaba en el segmento anterior, ¿qué tanta demanda existe en nuestro país de estos módulos de viviendas de unos 30 metros cuadrados, o sea, pequeños, para que sean accesibles en costo a la familia dominicana? La mayor demanda en términos potenciales de familias que necesitan la vivienda es muy alta. No así en términos efectivos, que es aquella familia que quieren la vivienda y la pueden pagar. Claro. La vivienda en términos potenciales es el grueso de las viviendas requeridas. Sí. Son familias que no tienen la capacidad de pago, que por eso no que no tienen vivienda. acceso a la banca, que no están bancarizados y que necesitan una vivienda segura, de un menor metraje, pero segura. ¿Y de cuánto estamos hablando? Si tenemos una vivienda de 30 metros con posibilidades de ampliación, sea horizontal o vertical, ¿de cuánto estamos hablando que pudiera salir esta vivienda para pudiéramos hablar de, dependiendo de la localización, porque el suelo es determinante, y de los servicios, pudiéramos hablar de menos de 700.000 pesos, 500.000 pesos. Claro, que ya esto lo haría accesible. Sí, porque una vivienda en Ciudad Juan Bosch, en el orden de los 1.200.000, paga de cuota 6.000 pesos. Sí. Es decir, que si tú reduces a una tercera parte ese costo de esa unidad, estaríamos hablando, y si esa vivienda es subsidiada con el bono tierra, el bono ITEVIS, y tal vez con la tasa de interés que se ha producido a través de la liberación del encaje, en este caso sería a través de la creación del fondo que se estructurara la política de subsidio, entonces tendría mucho menos valor a pagar. Claro, entonces, sí, yo entiendo que la familia debe hacer un esfuerzo y pagar algo. También en el proyecto de ley está contenido el tema del alquiler social. Nosotros pudiéramos producir vivienda para que el Estado le pague a las familias en situación de pobreza extrema, o familias envejecientes o madres solteras, que el Estado le pague un alquiler, y ese alquiler sea recibido por el desarrollador. Pero entonces, a los fines de la recuperación de su inversión. El problema que yo veo en esto es que ese alquiler sería para toda la vida, porque son gente, si son envejecientes. Pudiera ser para toda la vida, pero pudiera ser también para familias que no tienen los recursos y viven en situación de peligro, y esa pudieran ir cambiando que se haga un plan conjunto para sacar, exactamente, para sacarlo de la pobreza. Bueno, Susy, vamos a hablar de metropolización. ¿Qué se está haciendo? Tenemos una gran metrópoli, el Gran Santo Domingo, y principalmente el municipio de Santo Domingo es una ciudad, la verdad es que irreconocible a lo que era hace 15 o 20 años. Sí. ¿Qué ustedes están proponiendo? Y dentro de esta metropolización, esta revitalización de los sectores populares de que has hablado en este nuevo polígono que sugieren, ¿cuál van a ser los cambios, además de la altura, y cómo se darían estos cambios dentro de estos sectores en lugares que están muy articulados ya durante muchos años? ¿Sería que ellos se les ofrecería vender su casa, dejarles con un apartamento? Esto todo junto, ¿cómo lo ven? Tiene que ser una intervención pública, municipal, privada y del sector social. Tenemos que sentarnos en la mesa para hacer los consensos. No es posible una intervención individualizada, que yo, gobierno, decida que ese es mi proyecto, o yo, sector privado, diga esto es lo que yo voy a hacer. Tenemos que sentarnos en la misma mesa, dialogar y procurar un consenso sobre las políticas. Pero esto no es fácil. En términos de la metropolización, nosotros estamos haciéndole una propuesta al Ayuntamiento del Distrito Nacional como punto de partida,
en todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, el ordenamiento del territorio y las normativas urbanas. Que es algo que se debió haber hecho hace tanto tiempo. En ese sentido, tiene todos los servicios, la conectividad de la mancomunidad de la gran metrópolis, las interconexiones, por ejemplo, la circunvalación interna tiene una desvinculación en la Jacobo Masgluta con la Luperón, pero la circunvalación externa todavía no cierra el circuito, pero también tendríamos que desarrollar ejes transversales, es decir, la comunicación norte-sur por la vía de la comunicación masiva, que es el metro, solamente está en la Máximo Gómez, pero pudiera estar en la Luperón, pudiera estar en la Independencia. Es decir, que necesitamos los ejes transversales para que sea más efectivo el sistema del metro. Y hay muchas investigaciones y estudios. Hay muchísimas propuestas, pero yo digo que no deben ser documentos muy gruesos, deben ser documentos accesibles, documentos dominables, documentos que realmente permitan a las autoridades tomar las decisiones adecuadas y oportunamente. Las municipalidades no tienen los recursos suficientes. También nosotros estamos planteando que si se está interviniendo en la zona colonial y el país se está endeudando porque los recursos que se están utilizando son del Banco Interamericano de Desarrollo, eso significa plusvalía para las familias que tienen grandes inversiones en la zona. Sí. Sin embargo, esa parte de esa plusvalía debe llegarle a las municipalidades para que puedan intervenir otros sectores. Te cito el caso de Gascue. Gascue se está deteriorando de manera acelerada y progresiva. Entonces, es importante que podamos fijar que un porcentaje de la plusvalía alcanzada por los propietarios pueda ir a las municipalidades o a quien haga la inversión. Porque ahora mismo nosotros estamos planteando el polígono de la fe. Pero el polígono de la fe, inmediatamente se intervenga, los precios van a subir, los precios de la tierra van a subir. Entonces, ¿quién está haciendo la inversión? La inversión la va a hacer la municipalidad, la inversión la va a hacer en colaboración con el gobierno. Entonces, de algún modo... Que se pague un porcentaje pequeño de la plusvalía adquirida por ese terreno para la misma municipalidad. Para que ellos puedan continuar trabajando. En este caso solo se ha dado ese caso en la zona colonial, que han sido revalorizadas las tierras. ¿En qué otro sector pudiéramos hablar? Bueno, el polígono central. El polígono central no sucedió así porque no se establecieron políticas en ese sentido, pero casi en todos los países de Latinoamérica hay mecanismo de que la plusvalía sea más distribuida. Sí, porque yo no entiendo bien, Susi, cómo se haría, por ejemplo, por decirte algo, en el sector de Naco, por decir que tiene el metro cerca, o vamos a decir por la 27, por ahí, ¿cómo se pudiera poner a pagar a ese propietario del solar, por ejemplo, o de la vivienda? Porque esa persona, si es un habitante de su vivienda que no la va a vender, también va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a pagar más si yo no voy a vender esto? Es muy distinto. En el caso de Villajuana... Es contra la venta. Es contra la venta. Es un porcentaje de la venta. Es de la venta, perfecto. Es un porcentaje de la venta. No, perfecto. Es el único modo que le pudiera llegar más recursos a la municipalidad. Claro, un porcentaje de la venta. Recientemente nos invitaron a Santo Domingo Este, a la alcaldía de Santo Domingo Este, para mostrarnos sus planes estratégicos. Creo que la reunión será el martes próximo y estaremos allí oyendo y también recibiendo y planteando nuestras propuestas. En cuanto a sectorización y lugares para viviendas, apartamentos, topes de piso o aumentos de altura, de densidad. ¿Qué tienen planificado? Mira, quiero hacerte énfasis en lo que tiene que ver con la densidad. Una vivienda de 150 metros cuadrados en el sector de Gascue cuesta entre $180,000 y $200,000. Una vivienda de $200,000 que se financie el 60% y se pague durante el proceso constructivo el 40%. El 60% son 5.600.000. 5.600.000 a 10 años pagaría 94,000 pesos de cuota y a 20 años pagaría 74,000 pesos de cuota. Como quiera, esa familia tendría que disponer
de más de 250,000 pesos mensuales. Sí, demasiado dinero. Durante toda la vida del préstamo, claro. ya sean 10 años o ya sean 20, y eso es casi toda la vida de una familia, si son 20. O ya sean 20 años. Eso es muy difícil de lograr. Sí. Para una familia, aunque sea una familia joven, de profesionales, con altos niveles tecnológicos, es difícil. Es muy difícil de lograr. Claro. Por eso nosotros le estamos pidiendo a las alcaldías que nos permitan mayores densidades. Y estamos hablando que podamos de 150 hacer, metros, de que eso es bien 150 pequeño. metros, que podamos hacer viviendas de 80 metros, de 100 metros, de 120 metros, que sean más al alcance de las familias, que puedan financiarlo con otra cuota, que en un territorio, en un solar, en una parcela, nos permitan edificar mayor número de viviendas, pero más pequeñas. Eso es fundamental, porque la familia... Es muy difícil que una familia pueda pagar 94,000 pesos mensuales de cuota. Muy difícil. Y la educación de los hijos. Muy difícil. Y la educación de los hijos. Una pareja joven y que el se casa es transporte. imposible. Y la alimentación. Claro. Y la salud. O sea que estamos dirigidos a vivir en cada día en lugares más pequeños. En espacios más pequeños. Lamentablemente. En espacios más pequeños. También, en términos de las políticas monetarias, nosotros necesitamos que las tasas de los préstamos hipotecarios sean fijas a lo largo de la vida útil del préstamo y además que sean de menor cuantía. Claro. O sea, trabajar con tasas de un 13, un 14, un 15% son tasas muy altas. Sí, y eso que eso encarece. Y además, agrégale que también el costo del seguro de vida es alto también. O sea, eso también te sube mucho el préstamo. Que también deberían revisarse porque en materia de los seguros hay muchas intermediaciones. Intermedia el asegurador, intermedia el banco, intermedia, o sea, y son todo eso cuotitas. ¿Entiendes? Entonces eso lo paga la familia. Sí. Susi, en cuanto a Coprovi y su acción, vamos a decir como vigilante por la calidad de la construcción. Vi, por ejemplo, que ustedes estaban declarando que estaban siendo vigilantes en cuanto a las varillas. En nuestro país hemos visto por la zona sísmica donde estamos ubicados la importancia en la calidad de la construcción. Vimos como Haití se derrumbó por completo cuando ocurrió el terremoto y se dijo que fue por la mala calidad de la construcción. ¿Cómo anda la calidad en nuestro país y qué pueden hacer ustedes en cuanto a vigilar esa parte? Mira, nosotros trabajamos con el INTEC, el desarrollo del laboratorio a los fines del análisis de las varillas. En este caso que salió la denuncia del mismo INTEC, de 5 empresas, solo una no cumplió con los parámetros establecidos. Después, 3 de las 5 que se evaluaron, que eran varillas importadas, cumplían con los parámetros. ¿Era la calidad de la varilla o que ponían menos varillas? Es la calidad de la varilla, no es que ponemos menos varillas. Sí. De hecho, después del terremoto de Haití, se reforzaron las normativas sísmicas en septiembre del 2011. Es decir, que nosotros tenemos edificaciones que superan cualquier movimiento sísmico superior a 8 o a 9. Se ha dicho que con las nuevas, vamos a decir, reglas sísmicas, hasta 9 estamos protegidos. Sí, entiendo que sí. Y recientemente, nos podemos quedar dentro de las casas. Sí, perfectamente. Y recientemente se hizo un estudio de la vulnerabilidad sísmica de todo el territorio nacional, que yo creo que vale la pena que se conozca. Nosotros es el conocimiento del sector, pero vale la pena que el país lo conozca, porque las normativas sísmicas cumplen con los requerimientos necesarios. Eso es importante para que todos estemos tranquilos. Y ahora nosotros tenemos una supervisión bien estricta, tal vez excesivamente estricta, en materia de lo que es el desarrollo de las torres y de las construcciones formales, porque tengo que decirte que de cada 4 viviendas, 1 es formal, 3 son informales. Wow. Y esas viviendas informales, que son las que mayormente se desarrollan en los barrios marginados, no tienen ninguna condición en materia de seguridad. Sí. Susi, en cuanto a la ampliación de los límites de lo que ha sido el tradicional Santo Domingo, tú misma estás desarrollando un proyecto del otro lado del río,
en una zona que la verdad es que es muy bella y relativamente cerca, porque lo único es que está después del río. ¿Cómo está el crecimiento en ese sentido? ¿Cómo está la demanda en ese sentido? Y toda esa zona donde incluso el Grupo Vicini tiene un proyecto a desarrollar, que hasta se habla del puente que se uniría por el malecón. ¿Cómo es importante esa unificación? Muy importante. ¿Cómo está lo que se dice el crecimiento de lo que es Santo Domingo? Porque tenemos límites naturales, que el mar, la carretera Duarte, el río Los ríos. Exacto. ¿Cómo ven ustedes esta parte? La ciudad está creciendo muy horizontalmente. Se desplaza hacia San Cristóbal, se desplaza hacia Guerra, hacia Boca Chica, hacia Monteplata, hacia Villa Altagracia. Y eso tiene unos componentes que no son necesariamente positivos. Esa horizontalidad significa mayor cantidad de servicios, el costo de los servicios se hace inoperante y además mayores niveles de contaminación. Esa horizontalidad no crea una ciudad sostenible, una ciudad ambientalmente sostenible. O sea que es totalmente falso el pensar que crear altura me va a crear una congestión que no puede soportar el suelo en cuanto a densidad y servicios. Es más fácil tener esto concentrado tanto por la cercanía de los medios de producción, o sea, el empleado que va a trabajar. Es más fácil manejar la concentración a una ciudad amplia. Claro, mucho más fácil. Es más amigable para las familias porque tiene los equipamientos sociales más cercanos, porque tiene el trabajo más cercano, porque tiene el vecino más cercano. Es mucho más amigable y además no solamente hay que intervenir en materia de viviendas, hay que intervenir en materia de movilidad y transporte. Y no solamente eso, sino también en materia de vías públicos. Y en espacios públicos y en equipamientos sociales. Sí, equipamientos sociales y espacios públicos. ¿Qué han pensado ustedes con eso? Porque nosotros éramos una ciudad que las personas de escasos recursos, la calle era su parque. Sin embargo, ya con el tránsito ya esto no es posible y las aceras cada día son más pequeñas. Tenemos en Villajuana y esos sectores populosos la ventaja de que todavía ahí tenemos aceras más o menos anchas que hay que defender. ¿Qué han planteado ustedes en cuanto a espacios públicos? Nosotros planteamos mucho más verde, muchos más espacios verdes que son importantes para la sostenibilidad de la ciudad en términos de áreas grises y áreas verdes. Entonces, las áreas grises son las edificaciones. El 70% del territorio está ocupado por viviendas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos colaborando con ampliar las aceras, con colocar mayor vegetación. Las aceras, pero ¿cómo? No tomando el espacio a la calle. No necesariamente retirándonos con mayores áreas de linderos. Pero entonces, con mayores áreas de linderos, se cedería a las aceras, porque si se cede a la acera, habría que... Eso nosotros lo estamos haciendo. Yo sé que es un sacrificio para nosotros los promotores, porque no estamos sacándole el máximo provecho al solar, pero estamos haciendo un aporte a la ciudad. De hecho, lo que construimos aceras somos nosotros los promotores, porque cuando nosotros terminamos un desarrollo, nosotros desarrollamos la acera, sembramos árboles. Es que se paga, el proyecto inclusive me encontré recientemente en una actividad con el ministro de Medio Ambiente y le señalaba que le habíamos remitido una comunicación a los fines de que hicieran sinergia con los ayuntamientos para que nos indicaran cuáles eran los árboles más adecuados, que no rompieran las aceras, que no generaran mucha basura, que no generaran mucho... Y que no necesariamente tengan que ser palmas, que no dan sombra. Exactamente. Entonces, creo que él va a hacer la coordinación necesaria, va a hacer la sinergia con las municipalidades para que nos indiquen cuáles son, en materia de arborización, las plantas más indicadas, los árboles más indicados. Ese es un tema muy importante porque es que hace amigable la ciudad. Y caminar la ciudad es importante y mucho menos, mucho más en un clima tan caliente como el nuestro, que si no tenemos árboles no podemos caminar. No quiero que se me quede el tema de
vamos a decir, el porcentaje que tiene la construcción ante las actividades productivas del país, respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Sabemos, se dice que fue uno de los sectores que más creció el año pasado. Así y es. ahora mismo también está creciendo, pero también se dice que ha sido más del gobierno, No es así. O sea, la vivienda ha tenido una mayor significación en el Producto Interno Bruto, que osciló tanto la vivienda como la intermediación inmobiliaria. Tuvo una mayor participación. Y si a eso tú le sumas los préstamos hipotecarios, que es una actividad del sector financiero, pero que está creada por nosotros. Nosotros decimos que nosotros vendemos préstamos hipotecarios, ¿verdad? Claro. Entonces, la actividad nuestra tuvo el mayor impacto en comparación con otros sectores. Y la actividad de vivienda, por la incidencia de vivienda en todo lo que tiene que ver el sistema financiero nacional. Es uno de los sectores que más dinamiza las economías, porque es que mueve todos los sectores. Mueve la industria, mueve el transporte, mueve la mano de obra. El presidente Joaquín mueve Balaguer la lo tenía de importación. preferido. El presidente Joaquín Balaguer lo tenía como su preferido. Nosotros decimos que de la importancia de hacer proyectos más pequeños en las municipalidades. Tal vez no concentrar tantas viviendas en un solo lugar y hacer viviendas de proyectos de 1000 viviendas en las municipalidades o en las municipalidades cabeceras, en principio, de manera tal que las familias del interior también tengan acceso a una vivienda de bajo costo. Susi, tenemos el problema en el sector construcción, específicamente de la mano de obra haitiana. Se supone que hay una ley que debe de ser un 80-20, un 80% de mano de obra dominicana y un 20% de mano de obra extranjera. ¿Tenemos alguna posibilidad de que esto se cumpla? Mira, la mano de obra dominicana ha emigrado a otros sectores. Entonces, algunos sindicalistas, a mí mismo, me han señalado que nosotros no estamos contratando mano de obra dominicana. La mano de obra dominicana no quiere participar en el sector de la construcción, porque si quisieran, serían bien recibidos por nosotros los promotores. No es porque los haitianos lo hacen más barato. No. El salario que nosotros pagamos es el salario establecido. El salario son 520 pesos diarios, que en el caso de nuevas tecnologías como Formaleta, un técnico en Formaleta puede ganar 1.200 pesos diarios. Muy bien. O sea, que puede ganar más de 30.000, 35.000 pesos al mes. Es decir, que no es un tema salarial, es un tema de la actitud del dominicano que no hay pocos empleos. Ha emigrado al motoconcho, ha emigrado a la venta, a la informalidad. A veces los dominicanos dicen, no me inscriba en la TCS porque yo tengo el régimen subsidiado, y si tengo el régimen subsidiado yo termino este trabajo en 8 meses, porque son trabajos para un periodo determinado, y entonces son móviles ocasionales, entonces luego yo, para poder entrar al régimen subsidiado, tengo que hacer muchos esfuerzos para volver a entrar. Claro, entonces no me inscriba en la TCS, prefieren no ir al sector, porque nosotros trabajamos por periodos determinados, trabajamos con trabajadores móviles. Entonces esos trabajadores móviles, hoy ya tú estás poniendo bloques o estás haciendo la obra gris, y luego entra una etapa de terminación, y muchas veces los albañiles que son especializados en obra gris no necesariamente son especializados en terminaciones. Entonces por eso la movilidad de los recursos humanos que utilizamos en las obras. Nosotros quisiéramos cumplir con el 80-20, pero eso es utópico. No se puede ya. Es como el sector agropecuario. Susi, nos quedan 2 minutos. Yo quiero preguntarte, antes de despedirte, ¿qué hay de cierto en que también los ingenieros y promotores están teniendo muchos problemas con, por ejemplo, nacionales haitianos o cualquiera que fuera, que le dicen a ustedes que hay que darle una cesantía o un salario X, y hay abocaditos picapleitos que compran estos casos y tienen demandas que pasan muchísimo tiempo en los juzgados? Es increíble la cantidad de demandas que recibimos los promotores.
¿Cuáles son las causas más frecuentes y cómo se han manejado? En 2 minutos. Mira, reportan inclusive, hay demandas de trabajadores que ni siquiera nunca han pisado tu obra, porque hay unos abogados que viven de eso, de articular demandas con trabajadores que han trabajado, que no han trabajado en tu obra. Aún nosotros le paguemos las prestaciones laborales, como quiera demandan, porque eso es un negocio. Claro que nosotros tenemos nuestros recibos, pero tenemos que agotar un proceso, contratar un abogado, darle seguimiento, cuesta dinero y esfuerzo. Y todo eso cuesta dinero, y eso es una mafia. Eso es una mafia que nosotros hemos denunciado ante la Suprema Corte de Justicia, de que hay abogados, y le hemos señalado los nombres de los abogados. Wow. Le hemos listado los nombres de los abogados. Y aún así esto no para. Pero entonces el gobierno ahí está siendo muy ineficiente. Yo pienso que deberían ponerle más atención al tema, porque los abogados son los mismos. Exacto. O sea que se sabe. Señores, las cosas malas en nuestro país se saben. Yo no sé por qué es que no se le pone coto y no se terminan SUSI. Muy interesante, nos hemos enterado de muchas cosas que está haciendo ACOPROVI y que está haciendo el sector, que son definitivas para el buen ordenamiento del Gran Santo Domingo, para el sector, para los más pobres y para todos en conclusión, porque lo que pasa en un sector repercute directamente en todos los demás, y eso es lo que tenemos. Quiero decirte que el martes nosotros tenemos, con mucho gusto te invito, tenemos un diálogo con el sector social. Un poco vamos a compartir ideas de cómo es posible que nosotros podamos participar en la producción de la vivienda social. Fantástico, muy interesante. Ese diálogo lo tenemos con Ciudad Alternativa. ¿Eso va a ser cuándo? ¿El martes? El martes a las 9 de la mañana. Muy bien. Con el Centro Bonó, con la Vicepresidencia de la República. Es decir, que vamos a hacer ese esfuerzo en una mesa más cerrada, de un diálogo, de intervención, de cómo también reconociendo políticas de otros países que han funcionado, y yo pienso que es un diálogo favorable para el país. Vamos a ver cuáles son las conclusiones que se van a sacar y cómo van a repercutir, que no se queden engavetadas. En principio se haremos solo sector social, sector privado. Luego entonces vendrá otra nueva etapa, donde el sector público y las municipalidades. Fantástico, que vendría a complementar, porque es el sector que va a poner las leyes. Exactamente. Gracias, Susi. Señores, continuamos con Buenos Días Santo Domingo.